ahora saludamos a Neldy Mendoza. Ella es una experta en temas de salud, viene desde el Perú y le damos los buenos días. Neldy, ¿cómo estás? Muy buenos días, Janet. Estoy muy contenta y dispuesta a dialogar sobre estos puntos que nos interesan, creo, a todos los que formamos parte de la humanidad en este tiempo. Sí, quisiera simplemente leer un par de tus credenciales. Ella es doctora en Ciencias de la Salud, Persona y Desarrollo Humano, magíster en Salud de la Mujer, Niño y Adolescente, máster en Bioética por la Federación Interamericana de Ciencia y Vida, especialista en gestión de políticas y asesoría para la familia. En fin, realmente tienes todas las credenciales y conocimientos para hablar de un tema que nos compete a todos, y es cómo incide el tema de violencia en todo este bienestar de la sociedad, de la familia, del ser humano, del individuo. Y aquí en el Ecuador, igual que se vivió en el Perú, igual que se vivió en Bolivia, igual que se vivió en Chile, digamos, estamos evidenciando una frustración, una insatisfacción que ha devenido en expresiones de violencia. Y así vamos a empezar un año que va a ser complicado para todos, como es el 2020. Quisiera tu visión sobre ello y cómo podemos enfrentar, cómo podemos adquirir elementos de análisis para ver si podemos cambiar esta visión producto de esta frustración. Efectivamente, creo que utilizamos la palabra correcta en este momento. Hay un sentimiento de frustración, pero no solamente a nivel personal, sino también en todos aquellos que durante tanto tiempo han trabajado propuestas, programas, diferentes actividades encaminadas a erradicar, a disminuir, a prevenir la violencia, que tuvo un punto de inicio como es la violencia contra la mujer, pero que hoy por hoy ya no podemos hablar y tipificar únicamente la violencia a nivel social como violencia contra la mujer, porque los indicadores de violencia en los diferentes integrantes del grupo familiar están casi de modo equitativo presentes. La violencia hacia el varón, la violencia hacia los niños, y la que está avanzando silenciosamente es la violencia hacia los ancianos. Las personas que trabajamos a nivel de América Latina, como es particularmente el caso de nosotros, la Fundación Daimara, el Proyecto Esperanza y otras organizaciones que atienden y miran a la persona en esa realidad, que estamos trabajando más de 15 años, más de 150,000 atenciones, quisiéramos que nos escuchen para elaborar las políticas públicas. ¿Y por qué pedimos que nos escuchen? Porque si seguimos trabajando únicamente en la parte de atención de la emergencia, de atención de la situación crítica, y que seguimos con un mensaje victimizante, el mensaje victimizante tiene una característica particular, y es acoger a la persona en el dolor y hacerle sentir que todo lo que le ocurre es fruto de un entorno contrario, es fruto de un pensamiento y un comportamiento machista, y estaríamos realmente haciendo un trabajo limitado y deficiente, porque la persona que quiere mejorar su vida, que quiere protegerse de la violencia, que quiere tener buenos logros, tener un clima familiar bueno, no tiene que ser o pensar de modo víctima, tiene que pensar de modo protagonista. ¿Y cuál es el pensamiento, el comportamiento de una persona que tiene una actitud de protagonista y que además produce mucho, que además se siente exitosa, que además va a lograr dar un buen ejemplo, un buen estilo de vida también a los que están en su entorno? Es una persona que no está quejándose todo el tiempo, sino más bien que evalúa qué aspectos de mi comportamiento, de qué manera puedo modificar algunas de mis reacciones, cómo puede ser una comunicación auténtica, y busca espacios que nos entrenen y nos perfeccionen en estas capacidades y talentos humanos. Sí, Neldy, justamente cuando nosotros... Sí, quisiera para poder ir avanzando, es un poco para resumir, ¿no? Y es algo que, fíjate que coincide mucho con el método valiente, que le llamo yo, que es fruto de una conferencia que hemos venido haciendo durante todo el año aquí en el Ecuador. Y es precisamente eso, convocar a la gente a que deje de verse como víctima, deje de verse como pobre, deje de verse como limitado, como discriminado. Hay que dejar de verse así, y hay que dejar de esperar que el Estado, la sociedad,
digamos, el conjunto, la familia, no sé, que los demás resuelvan un problema que me afecta a mí como persona, sino que hay que ver, empezar a ver cómo uno resuelve desde la individualidad, también aporta a salir de esa situación, a dejar de ser parte del problema sin esperar que alguien más venga a resolvérselo. ¿Cómo logramos eso? ¿Cómo logramos cambiar la mentalidad del individuo para que deje de ser un problema para sí mismo y para la sociedad? Primero hay que enseñarles desde muy pequeñitos el control de las emociones y un orden de las actividades que queremos hacer. Todo ser humano que tiene un ideal, una meta final, sabe por qué camino va a caminar, a dar cada uno de los pasos, le da sentido a su propia vida, comienza a dejar de lado aquello que no colabora con ese sentido final, con ese objetivo final, y también empieza a utilizar su inteligencia para poder acoger todas las circunstancias, todos los momentos, incluso los problemas, los mira como un desafío, como una oportunidad para crecer, para hacerse mejor. Y esto no sucede por una suerte mágica, sino porque el cerebro, la capacidad humana, esa potencia que tenemos nosotros a través del intelecto, recibe una iluminación muy peculiar, provoca una mayor conectividad neuronal cuando el pensamiento se hace positivo y uno cada día piensa, se repite y toma como premisa de su vida: yo soy el creador de mi realidad. Y por favor, aquí no estamos revictimizando ni estamos haciendo que la persona que ha padecido violencia, que la persona que tiene muchos problemas, que la persona abandonada simplemente se sienta culpable. Muy por el contrario, ese 5% que probablemente va a descubrir que le genera vulnerabilidad frente al consumo de alcohol, le genera vulnerabilidad frente al consumo de drogas, vulnerabilidad frente a la compra compulsiva, en ese mismo instante que lo identifica, toma control como ser humano inteligente sobre esa situación que me está esclavizando, que me avergüenza, que me da tristeza o que me enferma. En tanto cuanto todos los actores profesionales de la sociedad civil no tengamos la gratuidad ni tengamos la buena voluntad de decirle: mire, usted está provocándose crisis de diabetes, por poner un ejemplo, porque aún no ha logrado el control sobre el consumo de los azúcares. A la jovencita: tú estás teniendo un abandono, una burla a través de las redes porque estás exponiendo tu cuerpo, estás tomándote fotos demasiado invasivas de tu privacidad, no sé, muchos ejemplos. O al niño más pequeño: nos hemos caído, nos hemos golpeado, estamos llorando porque reaccionamos de este modo. Cuando el cerebro de todos los seres humanos recibe una explicación y junto con eso se le da una propuesta de actividades, 1 o 2 actividades por día que a nosotros nos den la satisfacción de saber que estamos creciendo. ¿Cómo crezco? La comunicación auténtica, por ejemplo, enseñarles a los adolescentes ya desde el colegio que cuando alguien me habla no tengo que estar preocupado en qué le voy a responder, sino que toda mi capacidad audiovisual, mi pensamiento, está escuchando atentamente, de tal manera que la elaboración de la respuesta va a ser la correcta. En nosotras las mujeres, cada vez que trabajamos mucho casi cliché esta frase que dice: hombres y mujeres son iguales, vean ustedes, señoras, niñas, somos iguales, somos iguales. Estamos realmente teniendo una frase injusta, porque entonces yo voy a buscar que aquel que es igual, y lo tengo frente a mí, que es mi jefe, que es mi papá, que es mi hermano, mi esposo, mi novio, piense, reaccione y actúe como yo, y todo el tiempo me voy a estar frustrando. Claro. Porque solamente desde el punto de vista neurobiológico, el cerebro masculino tiene una red, un cableado neuronal lineal, entonces su proyección es objetiva. Analiza las cosas de modo tácito, práctico en el momento. En cambio, la proyección del cableado neuronal, la reacción en el cerebro femenino es emotiva. A él le interesa, por ejemplo, ser vehemente para defender una idea. A nosotras nos interesa que esa idea nos haga sentir bonito
y que también Claro. le haga sentir bonito, bien a la otra persona. Por eso quizás esa confrontación la tendencia debería ser a buscar una igualdad de oportunidades desde las diferencias, desde sí potenciar esas diferencias que evidentemente hay entre hombres y mujeres, pero que no lo pone a uno sobre el otro. Totalmente de acuerdo. Allí está la clave de entender eso. Y Exactamente. allí quizás una pregunta importante porque, digamos, todos los días, mire, hay cientos de libros motivadores que cuentan historias de gente muy pobre que se vuelve muy rica. Las historias de la gente más exitosa del mundo parte de historias de mucha crisis por diversas situaciones que terminan siendo casos de éxito. Y allí, pues precisamente de la lectura de todas esas historias y esas experiencias, sale un pensamiento que yo lo repito porque no es mío, en el sentido de que la pobreza es un estado mental. La necesidad económica es un estado temporal. Hay que entender esto. Las personas que se ven como pobres, se sienten como pobres y evidentemente viven una situación económica difícil, mientras se sigan viendo como pobres no van a salir de esa pobreza. Por eso la pobreza es un estado mental. No sé si usted coincide con eso. Efectivamente. No hay nada más caótico que una persona se acostumbre a justificar sus limitaciones, sus deficiencias, su carencia económica en función de los demás. Ay, doctora, si yo tuviera la oportunidad de estudiar en la universidad, no sé qué tantito, porque no tengo dinero, no estudio allí, entonces, ¿qué me toca a mí? ¿Ser una persona perezosa, vivir de la ayuda de los demás o contentarme con un pequeño trabajo que tengo? Cuando cada día nosotros tenemos demasiadas oportunidades, el solo hecho de despertar en la mañana, tener vida y decir, ¿qué es lo que yo voy a realizar hoy día para ser mejor persona? Hoy día voy a controlar mi carácter, porque hay un pensamiento común que dice que yo soy una persona de carácter fuerte y pensamos que ser de carácter fuerte es gritar, lanzar de portazos, a una persona insultarle, mirar feo, agredir simplemente cuando caminamos en las aceras, en las calles, chocarnos unos con otros, no pedir permiso, esa prepotencia, autosuficiencia. Dices que yo soy una persona de carácter fuerte. Eso no es tener carácter fuerte, eso es tener mal carácter. Una persona de carácter fuerte es una persona que tiene control sobre sí mismo y no es como una veleta que va al ritmo de las circunstancias o le controlan los sucesos externos. He allí la diferencia del protagonismo. ¿Quién es rico? Esta persona puede tener mucho dinero, puede estar caminando en el mejor de los coches, pero es grosera, no tiene sensibilidad por el dolor del otro, no le preocupa cómo mejorar este tiempo en el que le ha tocado vivir. Nadie se va a acordar del carro que usted tuvo, ni se va a acordar de cuántos títulos tuvo, pero con toda seguridad los seres humanos siempre nos acordamos de cómo nos trataron. Claro que sí, por eso ayudaron. Se dice, Nelly, por eso Ese se dice es el punto también de la riqueza. Claro, por eso mucha gente que tiene muchísimo dinero es absolutamente insatisfecha e infeliz. Porque no encuentra, aunque cree que el dinero es la mayor satisfacción, pues cuando ya lo tiene y no puede realmente compartirlo, vivirlo, disfrutarlo en bien y en beneficio de los demás, entonces pues no se siente exitoso. Y una persona que quizá tiene mucho menos, pues sí lo hace. Por eso ahí está mucho más pues argumentado el concepto de la pobreza puede ser mental. No importa cuánto dinero tengas y sigues sintiéndote víctima y pobre, pues ahí está el verdadero significado de la pobreza. Pero pues podríamos extendernos mucho en esta conversación, Nelly. Creo que nos deja muchísimos pensamientos importantes sobre lo que tenemos que hacer como individuos para cambiar nuestra realidad, para poder enfrentar ese 2020 con las dificultades con las que viene. Si empezamos ese 2020 viéndonos como víctimas, pues terminaremos siendo las peores víctimas de un año difícil. Si empezamos viéndonos como ganadores y como personas potentes que podemos hacer muchas cosas en nuestra actitud y en nuestra realidad para cambiarla y enfrentar y aprovechar de esa crisis. ¿Qué quiero decir con eso? En todas las historias también en todas las crisis hay personas que triunfan y triunfan muchísimo, porque aprenden a ver las necesidades y las oportunidades que hay en medio de esa crisis. Nos deja muchos pensamientos positivos, espero que sí sea para mi audiencia, así que le agradezco muchísimo, es un gusto conocerla y pues espero de ahora en adelante poder seguirla mucho más con esos extraordinarios conceptos que usted entrega. Gracias, Nelly.
A ustedes, Janet, y estamos para servir a todas las personas que deseen ser los propios creadores de su vida, de su realidad. Gracias, Nelly. A ustedes también muchísimas gracias. Aquí termina este programa. Mañana estará con ustedes Liz Valareso.